Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días. Buenos. Entonces, Profesor, vamos a repasar, ¿verdad? Lo que viene siendo el lenguaje de programación y ver algunas cositas, ¿verdad? Referenciando a lo que viene siendo lo que vimos la clase pasada y asimismo un nuevo elemento, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero sobre las librerías. Estas dos son las librerías que siempre vamos a utilizar. Recuerden que al iniciar un programa, ¿verdad? Siempre que vamos a iniciar un programa nuevo, siempre se va a escribir estas dos librerías. Tenemos la primera que es la stdio.h, que es la conocida como Standard Library Input Output, o la librería estándar de entrada y salida. Luego tenemos la stdlib.h, que es la librería estándar de C, en la cual yo puedo, ¿verdad?, crear elementos que como lo que vimos la vez pasada, simplemente para que la ejecución del programa funcione correctamente. Entonces, estas dos librerías siempre las vamos a utilizar. Luego de las librerías viene lo que es la función principal. La función principal o método principal, ¿verdad?, es la que me administra el código, que le va a decir al compilador: vas a hacer todo lo que yo tenga. Todo lo que profesor, yo tenga entre llaves es lo que vos vas a realizar. Ajá, dígame. en las librerías se escriben las dos o solo la que se va a usar. Las dos vamos a usar siempre. Esas dos son las que vamos a usar siempre. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿cómo se llama el método principal? Fácil. Se pone la palabra int, ¿verdad?, especificando que vamos a retornar un valor entero. Luego, ponemos la palabra main, de lo que viene siendo inglés, ¿verdad?, lo que viene siendo principal en inglés, especificando que ese es el método principal con el que voy a trabajar. Y administro la palabra void dentro de los paréntesis, especificando que el método que estoy usando es vacío, o sea, prácticamente no tengo exactamente que retornar. O sea, no tengo ni un parámetro que retornar o administrar, por ejemplo. Entonces, aquí ya tengo declarado el método principal y ya puedo administrar lo que va a realizar el programa. Vamos a recordar lo de las variables, ¿verdad? Para declarar una variable se especifica el tipo de dato que va a tener la variable que quiero declarar. ¿Cómo así? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, tres tipos de datos. El int son datos enteros. O sea, son números que o es 1 o es 0, o es 3 o es 4. No puede ser 4.5, 4.6, 5.9. Eso se administran en las variables float, que son las variables decimales, donde yo puedo administrar números decimales y enteros también. Lo va a mostrar como 1.0, ¿verdad? Entonces, ese es el método, la variable float. Y luego tenemos la variable char, que prácticamente la variable char me administra lo que son caracteres, un símbolo, una letra, un número. Pero es uno solo, no pueden contener dos caracteres en una sola variable, sino que un solo elemento. Muy bien, entonces ahí tenemos los tipos de datos. Después del tipo de datos se escribe lo que viene siendo el nombre, ¿verdad? Seguido del tipo de datos se pone el nombre que se le va a asignar a la variable. Por lo general, ¿verdad?, o normalmente, al nombre de la variable se le asigna un nombre dependiendo de la función que va a tener en el programa. Y entonces
Y ahí tendríamos declarado la variable, solo nos faltaría poner el punto y coma. Recuerden que el punto y coma siempre va a estar al final de las instrucciones de un código en programación. No en todos los lenguajes, pero en... Entonces, ahí vemos, tenemos por ejemplo 3 variables. Int número, que es una variable entera llamada número. Después tenemos float precio, que es una variable float llamada precio. Y después tenemos char letra, una variable char de tipo carácter llamada letra. Entonces, así es como administramos las variables, así como se declaran. Ya, eso lo miramos tanto la semana antepasada como la semana pasada. Muy bien. Se pueden hacer operaciones con variables. En este caso, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta el tipo de dato. Recuerden que el tipo de dato me hago referencia a si es entera, si es decimal, si es carácter, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el tipo de dato. Como vemos ahí en el código, tenemos que la variable cantidad, que es entera, tiene un valor de 6. Y la variable decimal float, llamada precio, tiene un valor de 32.5. Luego tenemos una tercera variable llamada float, ¿verdad? Llamada compra, que es de tipo float. Y esa tiene la operación, como valor, tiene la operación de la cantidad por el precio. En este caso está bien. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? La variable cantidad es entera. La variable precio es decimal float. Y la variable compra es, ¿verdad? Lo que viene siendo también decimal. Y tenemos que ahí, tiene como operación el producto de la cantidad por precio. Se puede trabajar con estos dos tipos de variables para hacer cálculos. ¿Por qué? Porque ambas variables son numéricas. Por consiguiente, se pueden realizar operaciones con ellas. Malo sería esto. ¿Por qué eso estaría mal? Porque no se puede ejecutar el 6 por F. Exacto, 6 por F no se puede. Ya, entonces hay que tener en cuenta el tipo de dato. No podés multiplicar un char con un int, porque la variable float no va a poder administrar eso. ¿Qué me estás calculando? Te va a decir. Entonces va a haber un error ahí. Muy bien, entonces por eso está mal, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta en ese caso las variables que hay que ocupar con el tipo de datos. Ojo a eso, ¿verdad? El tipo de datos, ojo con eso. Muy bien. Para mostrar en la pantalla lo que son las variables, vamos a ponerte acá para que puedan leer ahí, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Nosotros usamos la función printf. Igualmente, para mostrar una variable, tenemos que saber y tomar en cuenta el tipo de dato, ¿verdad? Recuerden que el tipo de dato, hablo del dato de la variable, si es entera, si es flotante, si es char. Se lo voy a estar repitiendo a cada rato, ¿verdad? Porque parece que tengo que estarles recordando a cada rato siempre. Y yo siempre les digo, tomen nota, tomen nota, tomen nota. Porque después quedan en el aire. No se queden solo con la explicación, vayan tomando nota en su cuaderno. Muy bien. Entonces, para mostrar variables, ¿verdad? En este caso, el valor de una variable, en la ejecución de nuestro programa, se ocupa lo que es la función printf. En esta función, ¿verdad? Yo puedo mostrar el valor de la variable, pero para mostrar el valor de esa variable hay que tener en cuenta el tipo de dato. ¿Por qué? Por ejemplo, como acá, mi variable entera, número, si yo la quiero mostrar, tenemos que poner en la función printf el porcentual %i o el porcentual %d
para yo poder mostrar el valor de la variable. ¿Cómo así? Se llama la función printf y entre las comillas escribimos el porcentual. ¿Verdad? En el texto, en la parte del texto donde yo quiero mostrar el valor de la variable. Luego, fuera de las comillas, ¿verdad? Y separando por una coma, se escribe el nombre de la variable que va a sustituir ese valor porcentual. En este caso, ¿cuánto me mostraría ese printf? ¿Quién me dice? 8. Número 8. ¿Verdad? Porque el valor de la variable número es 8. 8. Entonces, ahí se mostraría el número 8. Luego tenemos los tipos float. Igualmente, si la variable que queremos mostrar es float, en la función printf vamos a escribir el porcentual %f con la misma estructura, ¿verdad? Se manda a llamar la función, entre las comillas escribo el valor porcentual. Pero tenemos una peculiaridad en la variable float. En la variable float yo puedo especificar cuántos decimales quiero mostrar. Si yo administro de un solo el %f, la variable me la va a mostrar con 6 números decimales. Por defecto, él tiene la orientación, digámosles así, de mostrar la variable con 6 números decimales. Pero yo puedo administrar cuántos números decimales quiero mostrar. Para eso, ¿verdad? Después del porcentaje, después del porcentual, pongo un punto y el número de decimales que quiero mostrar, seguido de la f, ¿verdad? Entonces, en este caso, si lo dejo así en %.2f, ¿cuánto me mostraría el printf con la variable precio? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profesor? No lo escuché. A ver, la pregunta es, si lo dejo así en %.2f y muestro la variable precio, ¿cuánto me va a mostrar el printf? ¿O qué número me va a dar el printf? 4 dígitos. 32.50. Los primeros 2 decimales. 32.50. Le agrego. 32.50. ¿Por qué? Porque como le estoy dando 2 decimales y la variable Solo tiene tiene un decimal, Le entonces agrego. él solo agrega un 0, lo que viene siendo el valor al mostrar la variable. Ok, entonces ahí tenemos la estructura, ¿verdad? Entonces igualmente, ¿verdad? Siempre fuera de las comillas, separado por una coma, se pone el nombre de la variable que yo quiero mostrar. O sea, la estructura es prácticamente la misma. Luego, si el tipo, ¿verdad? de dato es un carácter, entonces la función printf va a tener que recibir el porcentual %c para poder mostrar el valor de esa variable. Muy bien. Entonces, si tengo ahí la char letra f y pongo el %c entre las comillas, ¿verdad? Y le especifico que la variable a mostrar es la variable letra, entonces el printf me va a mostrar la variable letra. ¿Qué valor tiene la variable letra? F. F, ¿verdad? Entonces ese valor es el que me mostraría el printf. Hasta aquí comprendimos todo. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Muy bien. Ahora vamos a ver la función scanf. Esta es otra función que nosotros vamos a administrar. ¿Para qué se usa la función scanf? La función scanf se utiliza para asignarle el valor a una variable por teclado. ¿Qué quiere decir por teclado?
¿Quién me puede especificar o qué piensa ustedes cuando se dice por teclado? Con el método ASCII. No necesariamente. Cuando cuando se dice ahí, asignarle el valor a una variable por teclado, quiere decir que yo, por el teclado, voy a escribir el valor que quiero que tenga la variable. Ahorita, nosotros lo estamos haciendo desde el código. Le estamos dando un valor fijo en el código, como lo vimos anteriormente. ¿Verdad? Que ahí, por ejemplo, la variable letra tiene el valor f, pero en la ejecución del programa siempre va a valer f, porque aquí se le está dando un valor fijo en el código, mientras que acá se le puede dar un valor durante la ejecución del programa por medio del teclado. Por ejemplo, me puede salir que ingrese el valor de un número, y en lo que yo escriba, ¿verdad? El número que yo escriba en el teclado y de Enter, ese número pasa a ser el valor de una variable. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tenemos acá, ¿verdad? Tenemos este pequeño código donde tenemos una variable entera llamada número. Entonces, entre comillas, escribimos el porcentual respectivo al tipo de dato. Hay que tener en cuenta también el tipo de dato. ¿Cuáles eran los porcentuales para la variable int? I o D. Porciento I y Por D, ¿verdad? Entonces, en este caso, como la variable entera es número, entonces pongo el porciento I, ¿verdad? Perfecto. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Sí. Si la variable fuese float, el scanf tendría que poner %f, ¿verdad? Perfecto. Luego, se pone, ¿verdad? Y escribimos el símbolo de ampersand, que es esa ahí, creo que era griega. No recuerdo si era griega o... Bueno, entonces es una I, ¿verdad? Entonces, este signo de ampersand me especifica a mí a la variable que yo le voy a asignar el valor que el usuario ingrese por teclado, ¿verdad? O que nosotros escribamos por teclado en el programa. Luego del ampersand se escribe el nombre de la variable al dar el valor. Entonces, en este caso, si ven el teclado escribo 58 y doy enter, la variable número recibe ese 58. Pero yo no le estoy dando el valor 58 en el código del programa, sino en la ejecución. Muy bien, vamos a probarlo nosotros. Entonces venimos aquí, ¿verdad? Voy a abrir lo que viene siendo el de C++. Abro un archivo fuente nuevo. Archivo fuente. Y aquí empiezo a escribir lo que viene siendo el código. Algunos de ustedes me dicen, profe, es que no me sale negro como usted, ¿verdad? Para ponerlo en negro, ustedes se vienen aquí donde dice herramienta, opciones del editor, se vienen aquí a sintaxis y donde dice ajustes rápidos, escojan la que dice Obsidian. Esto es para poner el color en el color negro así, ¿verdad? Perfecto. Entonces lo primero que hay que hacer, ¿qué era? Incluir las librerías. Incluir las librerías, ¿verdad? Entonces vengo y include. Entonces pongo las dos librerías, ¿verdad? stdio.h y la include stdlib.h. Luego, ¿qué sigue?
¿qué sigue ahorita? Ya incluí La la variable. librería. Dejar el int y el void. Tengo que llamar la función principal, ¿verdad? Recuerden el nombre. Por eso les digo, vayan tomando notas. Y se los vuelvo a decir. Eso que no toman nota son los que después están preguntando qué hay que hacer. Vayan tomando nota. Entonces mandamos a llamar la función principal. Entonces ponemos int main y entre paréntesis lo que es void. Perfecto. ¿Verdad? Recuerden que dentro de la función main se abren lo que son las llaves para especificar el código que va a tener la función principal. Entonces, vamos a administrar, ¿verdad? Vamos a darle valores a la variable con la función scanf. Entonces vamos a declarar una variable entera llamada número. Vamos a declarar una variable float llamada, por ejemplo, a ver, algo que se trabaja en número decimal. A ver, por ejemplo, promedio. Vamos a declarar una variable char llamada, por ejemplo, símbolo. Listo. Entonces, si yo quiero almacenar por teclado la variable número, ¿verdad? Yo ocupo la función scanf. Entonces, si el valor es entero, podemos usar el %i o el %d. Vamos a ocupar el %d. Entonces, después de las comillas, pongo una coma, pongo el signo de ampersand, ¿verdad? Y luego escribo el número, perdón, la variable a la que le voy a dar ese valor. Entonces pongo acá número porque mi variable se llama número. Y si yo doy aquí printf y mando a mostrar ese valor, miren lo que va a pasar. Lo vamos a guardar aquí, ¿verdad? Vamos a compilar y ejecutar. Y lo vamos a guardar en el escritorio y lo vamos a poner aquí. Función scan. Entonces, al correr el programa, ahí está la ejecución del programa. Miran que está parpadeando el cursor. Cuando parpadea el cursor, él está esperando que nosotros escribamos algo. ¿Qué está esperando acá? ¿Quién me dice qué está esperando acá? El valor del número. El valor de la variable número, ¿verdad? ¿Puedo poner letra? No, Si pongo letra, ¿qué pasa? da error. Da error, ¿verdad? Si doy aquí, Error. Sí. me muestra la variable 0. ¿Por qué me dio 0? Porque, ¿verdad? Yo Porque no le no estoy se dando puede el dar. número. ¿Verdad? Voy a cerrar y volverlo a ejecutar. Entonces, si yo ahora le doy 54, 57 y le doy enter, me muestra ese valor 57. Ya miramos ahí. Ahora, entonces, para que el usuario sepa qué es lo que va a poner, podemos poner un printf, ¿verdad? Poniendo un mensaje antes del scanf que vamos a pedir el número. Entonces, como aquí vamos a decir que vamos a pedir el valor de la variable número, aquí puedo poner un mensaje diciendo ingrese un número, ¿verdad? Y si ahora yo lo ejecuto, ¿verdad? Lo compilo y lo ejecuto, me aparece ingrese un número y miren que ahí está parpadeando. Entonces, al yo poner el número, ahí me aparece, ¿verdad? El número que yo puse. Entonces, por ejemplo, podemos aquí poner un mensaje también. El número que ha ingresado es, y vamos a ponerle ahí. Vamos a hacer de un solo lo que son las letras, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir la variable float, que es el promedio, ¿verdad? Entonces, la vamos a poner aquí, ¿verdad? Escriba un número decimal. Entonces, como la variable es float, ¿qué porcentual tengo que ocupar? F. %F, ¿verdad? Entonces, fuera de las comillas, pongo la coma
escribo el signo de ampersand y pongo el nombre de la variable. ¿Cómo se llama la variable float? Promedio. Entonces pongo aquí promedio, ¿verdad? Entonces aquí ya está esperando la variable float. Entonces podemos poner aquí un mensaje diciendo printf y entre las comillas pongo, ¿verdad? El número decimal, o bueno, el promedio, vamos a decirle así, por ejemplo. El promedio ingresado es, ¿verdad? Entonces voy a ponerle dos decimales. Entonces, por ciento punto 2F y pongo el salto de línea. Entonces, fuera de las comillas, pongo una coma y pongo la variable que va a sustituir esto. Entonces, en este caso, la variable es promedio, entonces solo la escribo acá. Listo. Entonces, vamos a decir también para lo que es el char. Vamos a pedir el símbolo, entonces vamos a poner aquí. Escriba su signo o símbolo favorito. Y ponemos el scanf. Ahora la variable es de tipo char. ¿Qué tengo que ocupar? ¿Por ciento qué? C. Por Sí. ciento C. Ciento C, ¿verdad? Entonces lo mismo. Dentro del scanf, fuera de las comillas, pongo un espacio después de la coma y pongo el signo de ampersand y la variable char en este caso, ¿verdad? Y siempre recuerden el punto y coma. El punto y coma siempre es fundamental en las líneas de código. Si no lo ponemos, el compilador no lo va a poder ejecutar el programa porque le va a decir que hay un error. Entonces vamos a poner su símbolo favorito es. Y entonces aquí vamos a poner el %C, porque vamos a mostrar la variable, y vamos a poner aquí el %N, perdón, en la pleca N, y vamos a mostrar la variable char, que en este caso es símbolo. Entonces, si yo aquí compilo y ejecuto, entonces me dice ingrese un número, vamos a poner el 21. Escribo un número decimal, vamos a poner 24.385. Ahora, bueno, ahí me saltó esto. A ver. Vamos a volverlo a compilar porque parece que no me agarró el... Entonces, 85 y... Bueno, aquí no puedo poner la coma porque si no va a haber un error. Ahí tomó la coma aquí. Ok, vamos a ver aquí. Pasa de viaje lo que es A ver, vamos a poner otro printf aquí. Sé que el compilador está dando fallo. Entonces aquí ingrese un número. Vamos a poner el 85, el número decimal 34.6, pero pasa de viaje el símbolo, no sé por qué. Pasa de viaje aquí. No está ejecutando esta línea. Vamos a ver si aquí. Ahora sí. Bueno, parece que hay una ejecución, pero bueno, entonces en el char ocuparíamos el %S. El %S obtiene lo que es la cadena de carácter, ¿verdad? Entonces vamos a dejarle el %S. Hay que reestructurar eso
No sé por qué no está agarrando el porciento C, pero dejémonos, ¿verdad? Quedémonos que vamos a ocupar el porciento S. Al mostrarlo, sí, vamos a ocupar el porciento C. Para darle el valor, vamos a ocupar el porciento S. ¿Ok? ¿Comprendimos esa alteración? Sí, pues sí, sí, entendí. Ok, entonces, ahí lo vemos. Miren, entonces, al ejecutarlo, yo ingreso un número, escribo el número decimal, y me dice que escribe el símbolo favorito. Ya, mi símbolo favorito, no tengo uno en especial, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cuál era? Me gusta el... No me acuerdo cuál era. Bueno, vamos a dejar ya está, miren. Ahora, ¿qué pasa si yo lo ejecuto y pongo más de un símbolo? O más de un... Da error. Pongo aquí f de k. ¿Por qué solo mostró la f? Porque la variable solo solo muestra un permite carácter. mostrar un carácter. Solo un carácter, ¿verdad? Solo uno. ¿Verdad? El porciento S obtiene un texto, pero el carácter solo admite uno solo. ¿Ok? Entonces ahí vemos la ejecución. ¿Se entiende cómo darle valores por medio de la función scanf? ¿Ah, chicos? Sí, profesor, lo entendí. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Profesor. Vamos a abrir otro archivo fuente, ¿verdad? Y voy a copiar esto mismo porque esto se repite, ¿verdad? Porque son las variables. Y empiezo. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿verdad? Tenemos, digamos, varias, lo que son varias notas. Y vamos a hacer un promedio, por ejemplo. Vamos a declarar varias variables. Era llamada nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. ¿Verdad? Entonces, vamos a darle valores a cada una de las notas utilizando el scanf. Y vamos a declarar una variable float llamada promedio, ya, en la que se va a calcular el promedio de las notas. Entonces, pido la primera nota, entonces pongo un printf y pongo el mensaje. Ingrese la nota 1. Vamos a poner así como que si fuera la nota del primer bimestre. Entonces, para darle valor, pongo scanf, ¿verdad? Como la variable es entera, ¿qué tengo que usar? %i o %d. Ocupar %i para este ejemplo. Entonces, ¿qué pongo aquí? Coma, y después, El nombre de la variable, que es promedio. Ah, no, promedio es el nombre de la variable. no, nota 1, nota 1, nota 1, nota 1. Nota 1. Ahí está bien. ¿Qué falta ahí? El simbolito que usted dijo que vamos a usar en El scanf. símbolo de ampersand, ¿verdad? Simbolito. El símbolo de ampersand. Perfecto. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar 4 veces porque
es casi lo mismo. Entonces aquí sería del segundo bimestre, ¿verdad? Entonces aquí ya no sería la nota 1, sino que sería nota 2. Aquí sería tercer bimestre y aquí sería nota 3. Y aquí vamos a decir del cuarto bimestre y aquí sería nota 4. Ahora vamos a calcular el promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? A ver. La suma y la división entre 2 del... La suma y la división entre el número de sumandos. Sí. Entonces vamos a decir promedio. Va a ser igual a ¿qué? Vamos a sumar primero las notas, ¿verdad? Entonces nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4. Todo eso hay que dividirlo entre el número de sumandos. ¿Cuántos sumandos hay? 4. 4, ¿verdad? Entonces entre 4. Y pongo mi punto y coma. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, el printf mostrando el valor del promedio. Entonces vamos a decirle aquí, el promedio del estudiante es, vamos a administrarle 2 decimales. Entonces, ¿cómo lo pongo? Por ciento. Porcentaje punto 2F. 2F, ¿verdad? Pongo el salto de línea con la pleca N y fuera de las comillas pongo una coma y el valor que quiero sustituir por el porcentual, que sería Promedio. exacto. Y nos falta aquí poner el return 0. Pues le podemos poner también el system pause si quieren. Lo vamos a apuntar a null. Muy bien, entonces no, voy a estar pegado. Entonces lo compilo y lo ejecuto. De aquí le vamos a poner ejemplo scanf. Entonces ahí me dice ingrese la nota del primer bimestre. Sacó 85. La nota del segundo bimestre la dejó con 62. Ingrese la nota del tercer bimestre. Se puso las pilas y tuvo 100. Ingrese la nota del cuarto bimestre. Ahí tuvo 90, por ejemplo. Ahora miren acá. El promedio del estudiante es 84. Me dice que es 84. Vamos a revisar si es cierto. Entonces mando a traer la calculadora. A ver si es cierto. Entonces dice que tenemos 82 más 62 más 100 más 90, 337 entre 4, 84.25. Ahora, ¿por qué no me dio los decimales? ¿Quién me puede decir? Porque se redondeó. No se redondeó. Mira que ahí está 84.00, pero aquí me dice que es 84.25. ¿Pero por qué no me dio 84.25? ¿Qué decía la diapositiva cuando se realizan operaciones con las variables? Ajá. No tomaron nota, ¿verdad?
decía que para trabajar, ¿verdad? Realizar operaciones con variables, tenemos que tomar en cuenta el tipo de dato. Como aquí estamos tomando los datos enteros, ¿verdad? La operación que va realizando es sumar todos los enteros y dividirlo entre 4. Por ende, el valor entero entre 4 me va a dar otro valor entero. Por eso omite los decimales. Entonces, si yo quiero que aparezcan los números decimales, ¿qué tengo que hacer? A ver, chicos. Simplemente hay que cambiar el tipo de datos de las notas. Solo las pongo en float. Y entonces aquí cambiaría en %f, aquí en %f y %f. Ahora, al yo ejecutarlo, cerré la calculadora, no pude ver cuáles eran las... ¿Quién recuerda las notas que puse? Yo, 85. Después 62. 32. 100. En total da 84. 90 y 90. 90. Sí, 90. Ahora sí, miren. 84.25. ¿Ya vieron? Ahora sí me dio los decimales. ¿Por qué? Porque las variables las estoy almacenando en float. Entonces, como las variables las están almacenando en float, el cálculo en float me va a devolver también float. Mientras que si los dejaba en entero, el cálculo en float recibe un valor entero, porque las variables son enteras. Ya. Otra forma de hacer, ¿verdad? Vamos a cerrar la ejecución. Otra forma de hacer, ¿verdad? Que se administren lo que vienen siendo el resultado, como lo quiero ver, con datos enteros. Si lo teníamos en entero aquí, es hacer una sobrecarga en el cálculo. Esto que está entre paréntesis es una sola operación, pero esta operación me da un valor entero. Entonces, ese valor entero se divide entre 4, por ende, este resultado en total es un resultado entero. ¿Qué puedo hacer? Convertir esto en float para que la división me lo regrese en un float. Para eso, solo pongo antes de la operación, entre comillas, la palabra float. Aquí estoy sobrecargando esta operación y la estoy convirtiendo en float. Y por ende, miren que ahorita están enteros. Y por ende, puse 85, 62, 100, 90. Miren ahí. Las variables son enteras. Pero el cálculo, ¿verdad? Aquí el cálculo es entero. Pero esta operación me está sobrecargando esta operación y la convierte a float. El número que me da aquí ya no queda entero, sino que se convierte en float. Por ende, la división se pasa a un float. Y por eso ya recibe los que son los números decimales que yo quería. ¿Entendimos eso? Sí, profesor. Muy bien, entonces ahí está la ejecución del scanf. Muy bien, entonces quedaríamos por acá, ¿verdad? Les voy a dar una tareita de 5 puntitos para que la vayan trabajando. ¿Ok? Dile, profesor. Ok, muy bien. Entonces quedaríamos por acá, chicos. Se me cuidan y nos vemos el viernes. No se dejen acumular las tareas porque
Adiós, profesor. Prácticamente me di cuenta que todo lo dejan a última hora y como lo hacen desesperado, ya se les va la inspiración y la desesperación los abunda y por ende entregan tarde las tareas o no las hacen a tiempo porque la presión de hacerlo rápido no les deja hacer la tarea. Entonces, administren bien el tiempito para que hagan las tareas con tiempo. Ok, chicos, nos vemos el viernes. Se me Bueno, cuidan profesor, cuídese. y chaito.